para compartir el tema de hoy. Algunos me preguntaban cómo preparar una charla. Eso me compromete a que podamos hacer un curso, formación para charlistas. Y ahí vamos a ver cómo se generan las charlas, cómo es que usamos la Sagrada Escritura conjuntamente con los documentos de la iglesia para hacer una charla. Lo que estamos haciendo ahora es solamente pinceladas para que usted pueda tener una noción de lo que es la Sagrada Escritura. No te olvides que el tema o el curso que estamos compartiendo es bibliología y tenemos que hablar de la Biblia en su contexto general, del Antiguo al Nuevo Testamento. Decíamos en la clase anterior que el cristiano estudia las Escrituras, el Nuevo Testamento, basándose en el Antiguo Testamento. Por eso es que si usted se da cuenta, estamos partiendo del Antiguo Testamento y llegamos precisamente al Nuevo Testamento, sin dejar de lado que Jesús es el corazón de la Biblia, que Jesús es el centro de la Biblia y que precisamente Jesús es la llave maestra para interpretar la Sagrada Escritura. Algunos también me estaban mencionando que cómo pueden preparar una charla sin necesidad de decirle al público que esta parte es literal, que la otra es alegórica, que aquella es moral y aquella anagógica. Pues el charlista no tiene por qué decirle eso a su público. El orden con que yo la dé es donde me va a ayudar la interpretación de la Sagrada Escritura a través de los 4 sentidos del cual hemos hablado. Por eso hoy, como usted ve, ya no hay pizarra. Hoy voy a dar un tema que tiene que ver con lo que estamos hablando. Es parte de la clase de bibliología. Al final les mostraremos en qué nos hemos basado. Después de haber vivido, hermano, tu retiro, quieres cambiar el mundo y tu corazón. La gente sigue igual y no ha cambiado nada. La vida no es tan fácil a tu alrededor. Se cruzarán las piedras ante tu camino. Queridos hermanos, hoy compartiremos el tema Los dos caminos. Para ello vamos a invocar juntos al Espíritu Santo. Usted en casa, yo aquí. Decimos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la charla que vayamos a compartir hoy sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para la charla de hoy nos basaremos en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 8. Tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasado algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación.
por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quienes tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Queridos hermanos, este pasaje bíblico nos pone en evidencia que en el ser humano existen dos caminos: el camino del mal y el camino del bien. El tema es justamente los dos caminos, y a través de esta lectura bíblica vamos a entender cuáles son esos dos caminos. Digamos que tenemos el camino de Caín, el camino del mal, y también tenemos el camino de Abel, que es el camino del bien. En los versículos que hemos leído podemos encontrar que tanto Caín como Abel son hermanos, hijos de los mismos padres. Sus padres fueron Adán y fueron Eva. En el versículo 1 podemos encontrar el nacimiento de Caín, el primogénito. Y en el versículo 2 encontramos el nacimiento de Abel. Caín era un agricultor, mientras que Abel tenía por oficio el ser pastor. Cuando ellos ya iban creciendo y empezaban a trabajar, pues cada uno de ellos hicieron su ofrenda. Caín hizo su ofrenda para el Señor. Abel también hizo su ofrenda para el Señor. Sin embargo, hubo una gran diferencia. La ofrenda que hizo Abel fue de acuerdo a cómo mandaba la ley. Y la ley lo mandaba tal y como está especificado en el libro de Éxodo 34:19. Dice: todo primogénito es mío, y todo primer nacido, macho, de vaca o de oveja, es mío, dice el Señor. Eso lo sabía perfectamente Caín, pero también lo sabía perfectamente Abel. Pero Caín, pues simplemente desobedeció la ley y no le ofreció lo primogénito de sus ofrendas, de sus producciones, mientras que Abel sí lo hizo. Entonces ahí empieza ese camino del mal y el camino del bien. El camino del mal, producto de la desobediencia, y el camino del bien, producto de la obediencia. Por eso es que dirá la Biblia que la ofrenda de Caín no fue bien vista por Dios, y la ofrenda de Abel sí fue bien vista por Dios. ¿Por qué Caín no cumplió con la ley y Abel sí? Pues por la fe que tenían. Y eso lo podemos encontrar en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo y aprobó Dios sus ofrendas. Y por ella, aunque muerto, sigue hablando. ¿Se fijan? El camino de la desobediencia y el camino de la obediencia. Como quien decir, este camino, el de Caín, es el camino de la cizaña que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 24, 25, 26. El camino de la cizaña y el camino de Abel es el camino del trigo. Pero los dos crecen al mismo tiempo. Por eso es que empezábamos diciendo que usted y yo, o en usted y yo, están los dos caminos, el camino del mal y el camino del bien. La charla de hoy pretende hacernos descubrir cuáles son esos caminos del mal y cuáles son esos caminos del bien. El camino de Caín es el camino del hombre viejo, narrado en Efesios 4:22. Y el camino de Abel es el camino del hombre nuevo, narrado en Efesios 4 del 23 al 24. Digamos que en el camino de Caín
no es otra cosa que la puerta amplia, la puerta ancha, que nos narra Mateo capítulo 7, mientras que el camino de Abel es el de la puerta angosta. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Ese es el camino de Caín. En cambio, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Ese es el camino de Abel, el de la puerta angosta. Pero curiosamente, en ambos caminos vamos a encontrar frutos, porque en el camino de Caín hay un árbol, pero un árbol malo, y en el camino de Abel hay un árbol bueno. El árbol malo, en consecuencia, dará frutos malos, y el árbol bueno dará frutos buenos. ¿Y cuáles son esos frutos que tiene tanto el árbol malo como el árbol bueno? La carta a los Gálatas nos aclara, capítulo 5, versículo del 19 en adelante. Veamos primero el camino de Caín. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas. Estas son los frutos malos del camino de Caín. Escucha: idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sobre todo esto, dice San Pablo, os prevengo, ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, dicho en otra palabra, los que optan por el camino de Caín no heredarán el reino de los cielos. Pero en contraste al camino de Caín, tenemos el camino de Adán, el buen camino. ¿Y cuáles son los frutos? A partir del versículo 22 dirá: en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Todo eso son los frutos buenos que da el árbol bueno, que es el camino de Abel. Querido hermano, querida hermana, yo quiero preguntarte algo. ¿En cuál camino estás tú? ¿Estás en el camino malo o estás por el camino bueno? ¿Estás en el camino de Caín? El de la cizaña, el del hombre viejo, el de la puerta ancha, el camino de la desobediencia, el del árbol malo, o estás en el camino bueno, en el camino de Abel, en el camino de la obediencia, en el camino del trigo, del hombre bueno, de la puerta angosta, del árbol bueno, de los frutos buenos? Y sabes, la respuesta a esa pregunta no la tengo yo. La respuesta a esa pregunta la tienes tú y solo tú. Dios sabe, conoce los rincones de tu corazón. Yo no soy nadie para juzgarte. Lo único que puedo decirte es cuál es la puerta por donde debemos entrar, hacia dónde debes ir, hacia dónde debe conducirte el camino que está llevando. El Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 9 nos dice: yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará salvo. Queridos hermanos, si bien es cierto que en cada uno de nosotros hay un Caín y hay un Abel, sin embargo la única puerta que nos llevará a la salvación es Cristo Jesús. Ese camino no es fácil, porque siempre tenemos que luchar con todo lo que tenemos en nuestro ser.
Pero la misma Biblia nos dice que el que persevera tendrá la corona de la vida. Por eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, dirá lo siguiente: el vencedor será revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé a su favor delante de mi Padre y de sus ángeles. Queridos hermanos, perseverancia. Tenemos que perseverar hasta el final. Y para los que perseveran hasta el final, ahí está la promesa. Se vestirá de blanco. No será borrado su nombre del libro de la vida, y Jesucristo abogará por él. Hermanos, que esta charla haya sido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, acabo de compartir una charla con ustedes. Sin embargo, esa no salió de mi mente. Esa fue preparada justamente con los pasos que se sigue para la interpretación correcta de la Biblia. Aquí hemos puesto ya la pizarra con todas las anotaciones para que tú puedas darte cuenta cómo es que ha salido esta charla que acabo de dar. Observemos. Observa. Aquí tenemos el título Los dos caminos. Este tema ha sido sacado del libro de Génesis capítulo 4 versículos del 1 al 8. Hemos trazado una línea para indicar el camino de Caín y el camino de Abel. En Génesis 4.1 está narrado el nacimiento de Caín, mientras que en Génesis 4.2 está narrado el nacimiento de Abel, literalmente. Y literalmente me dice que Caín fue agricultor, mientras que Abel fue pastor. Y literalmente me dice que la ofrenda de Caín no le agradó a Dios, mientras que la de Abel sí le agradó. Esto es literal. Ahora, eso significa entonces que Caín fue desobediente a la ley, mientras que Abel sí fue obediente. Y ahí empieza toda la secuencia del sentido alegórico de la Escritura. El camino de Caín es la cizaña, que está narrado en Mateo 13, el 24 al 26, y donde también se narra que el camino de Abel es el trigo. Y que también el camino de Abel es el hombre viejo, y que también el camino de Caín es el hombre viejo, mientras que el de Abel es el del hombre nuevo. Y que el camino de Caín es la puerta amplia, mientras que la de Abel es la puerta angosta. Y ahí están las citas bíblicas de donde nos hemos basado. Pero no solamente es cuestión de la interpretación literal y alegórica. Algo me tiene que decir a mí. Algo me tiene que decir a mí. Y eso lo encuentro relacionando esto con Gálatas 5 del 19 al 21 y Gálatas 5 del 22 al 23, donde pues ambos son árboles, solo que uno es árbol malo que da frutos malos y el otro es árbol bueno que da frutos buenos. Y aquí está la relación de todos los frutos malos, y aquí está la relación de todos los frutos buenos. Y la perseverancia de todo esto. ¿Para qué todo esto? Hemos dado incluso una cita bíblica, el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 9, yo soy la puerta, aquel que entre por mí se salvará. Entonces en todo esto, en estos dos caminos, finalmente lo que se busca es la salvación. Y esa es la promesa que viene justamente en Apocalipsis 3.5. Y esto no es otra cosa que el sentido anagógico. Hermanos, lo que quiero que ustedes vayan viendo es que un predicador, un charlista, no tiene que improvisar, tiene que preparar su tema. Y ahí tienen ustedes todo un ejemplo que yo sé que poco a poco ustedes también lo pueden ir logrando. Termino y recalco con esto. La Biblia se lee en su conjunto, en su
totalidad. No se trata de sacar versículos aislados, ni se trata de leer por sí solo el Antiguo Testamento o por sí solo el Nuevo Testamento. Se trata de relacionar ambos testamentos y siempre anunciar una esperanza. ¿Todo esto para qué es? Por la esperanza de mi salvación. Hasta aquí el tema de hoy.